cómo se piensan estas instancias de formación continua de los docentes en los movimientos de renovación pedagógica. Y en este sentido, y esto lo propongo como desafío para pensarlo juntos, me incluyo, y para pensarlo entre todos los que estamos acá, dado lo que nos traía recién Cecilia, y recordando también algo que dijo Rosa los otros días, Cecilia nos dice, hubo un momento de aprendizaje casi mágico que se dio en ese compartir y en ese hacer en el banco. Rosa decía los otros días que hubo un aprendizaje único que se dio cuando iban caminando a buscar el agua, las mujeres del Certao, muchos kilómetros, porque el agua estaba distante y había que ir a obtenerla, y en ese caminar hubo un aprendizaje mutuo y hubo un compartir ideas. ¿Cómo pensar entonces? ¿Cómo recrear en los espacios de formación continua, en los espacios de posformación, o como le llamemos en cada uno de nuestros países, momentos para que estos aprendizajes sean capturados, ¿no? Digo capturados en el sentido de la foto y en el sentido de la apropiación, que se entienda bien esta palabra, ¿no? No en un sentido de dominación, sino en el sentido de poder apropiarnos de esos saberes que son legítimos, que se dan a veces en otros contextos, y que, bueno, justamente desde la escuela debiéramos, desde la escuela, desde cualquier institución de formación, sea del nivel que sea, debiéramos ver, incluso desde los ámbitos no formales, debiéramos pensar cómo propiciar experiencias de aprendizaje de esta calidad y de esta naturaleza, ¿no? No sé si entendió lo que es. Vamos a ver. Mirar, la primera cosa que se me ocurre de la necesidad de compartir, la primera preocupación a la hora de necesidad de compartir es que en la escuela reproduzcamos el ambiente que tenemos aquí. Y normalmente se reproduce en la escuela, en el centro, en la universidad, el ambiente de formación que hemos recibido nosotras y nosotros mismos. Es decir, si nosotras cuando vamos a un curso de formación nos encontramos con que existe un experto, un asesor que nos transmite unos conocimientos, incluso unas técnicas maravillosas, pero el proceso no es compartido, sino que se produce vertical, normalmente la docente o el docente va al aula y va a reproducir eso. Y por eso nosotros planteábamos la necesidad del conocimiento compartido, la necesidad de que al mismo tiempo que pueda existir una formación institucional, buscamos el reconocimiento también institucional de la formación que organizamos nosotras y que organizamos nosotros. ¿Por qué? Porque evidentemente es la única que va a estar limitada por techos. La administración, por muy progresista que sea, siempre va a ser reformista. Y los movimientos pedagógicos necesitan romper con esa reforma, necesitan siempre ser utópicos y plantear desafíos para la hora de trabajar con las alumnas y con los alumnos. Si no, no vamos a ninguna parte. Si yo no me reúno contigo, discuto contigo y nos limitamos solo a preguntar a la mesa, ¿en qué medida yo voy a transformar mi pensamiento de manera crítica, de manera constructiva, si solamente estoy esperando la respuesta del experto o de la experta? Lo que se trata es de afrontar esos desafíos, de ser capaces de que se nos critique lo que hacemos unas, lo que hacemos otros, y de esa crítica aprender nuevas metodologías, nuevas formas, nuevos contenidos, cómo trabajar en el aula, cómo trabajar tal asignatura u otra asignatura. Esa es la idea en la que partíamos los movimientos pedagógicos cuando comenzamos a revivir, y que solo entendió en el caso del Estado español, el primer ministro del primer gobierno socialista que hubo, que era entonces todavía tenía un elemento de ruptura y de revitalización. Luego eso se olvidó porque lógicamente hasta los gobiernos más progresistas en el fondo son conservadores de su estatus, y por eso la necesidad de, por una parte, que exista una formación democrática desde la estructura del poder, pero que el poder progresista sepa potenciar la formación autónoma de las trabajadoras y trabajadores de la educación. En definitiva, eso era la propuesta.
Y nuestro desafío, y el desafío, aunque se haga en Brasil, la idea es que nuestras reflexiones no sean localistas. Está muy bien que se pronuncie, hagamos preguntas sobre el PNE, etcétera, pero tenemos que hacer reflexiones que como Foro Mundial llegue a las otras compañeras, a los otros compañeros del resto del mundo. Entonces, pensemos desde lo local, pero reflexionemos sobre lo local, pero hagamos propuestas para lo global, ¿no? Entonces, nuestra idea es necesario que en todos los países existan un mínimo de condiciones para la formación del profesorado, pero que al mismo tiempo el profesor, la profesora, no sea cómoda, y mientras no se den esas condiciones utópicas, no seamos capaces de organizarnos y trabajar para transformar la escuela. Ese es nuestro desafío. Es que, a pesar de, tenemos un compromiso, una obligación como trabajadoras y trabajadores de la enseñanza. Tem uma questão ali atrás. A Cecília vai falar. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Albert. Yo pienso que hay que tener ganas de aprender, ¿no? Si no hay ganas ni motivación, no hay curso que valga, ¿no? Obviamente hay que exigir calidad después en el curso o en la formación que uno va a recibir, ¿no? Pero pienso que el centro en ese caso del demandante, digamos, de la formación que necesita, tiene que ser el propio docente. ¿Qué estoy precisando hoy? ¿Qué me está faltando? Digo? Y ahí, en relación a eso, se tiene que construir la propuesta de formación, ¿no? Que también muchas veces tiene diferencias, porque no es lo mismo trabajar en el medio rural que trabajar en un medio urbano, con jóvenes o con adultos mayores, es decir, realmente hay situaciones diversas, ¿no? Pero pienso que generar esa movida colectiva de que depende de nosotros y nosotras, digo, además de otros, ¿no? De nuestro entorno, digo, es fundamental. Pero además pienso que a veces no nos perdemos oportunidades de aprender, ¿no? A mí me ha pasado de aprender cosas en lugares donde no pensaba aprender. De repente pensaba en enseñar o pensaba en que iba a hacer abogacía por el derecho a la educación. Yo qué sé, por ejemplo, yo cuando fui a la conferencia contra el racismo y xenofobia en Durban en el año 2000, antes de las Torres Gemelas y todo esto, nunca me imaginé que iba a tener el mismo salto educativo, cualitativo de aprendizaje que tuvo la mujer que entró al banco en la localidad de Fraile Muerto, en Cerro Largo, en Uruguay, que fue confrontarme con las mujeres del movimiento feminista que yo también integraba, las mujeres negras y las mujeres indígenas, las comunidades indígenas, que nos miraran y nos dijeran: perfecto, pero tú sos blanca y tú no tenés la misma situación que tengo yo. Y leer un material, leer no sé si ustedes conocen a Kimberly Crenshaw, que es una estadounidense, abogada negra, que ella cuenta su propia experiencia personal cuando es egresada de Harvard. Ella fue una de las expertas que ayudó, por ejemplo, en esa conferencia, y ella cuenta cuando en un momento dado fue invitada por otros colegas, abogados, también de Harvard, a entrar por primera vez en un club de estos, digamos, apartheid, o sea, no se podía entrar los negros, ¿no? Entonces, bueno, los invitan, ella va con otro colega, también negro, y cuando llegan a la puerta del restaurante, del local, muy apresuradamente el otro colega que los había invitado tranca así la puerta y les dice, ay, disculpe, me olvidé de decir una cosa, me olvidé de advertirles. Y entonces el colega, el hombre, le dice: si es que los negros no podemos entrar por la puerta de adelante, olvídate, nos vamos. No, le dice, de ninguna manera. Por supuesto que pueden entrar, pero las mujeres tienen que entrar por atrás. Y entonces, ella dice, Kimberly, ante mi sorpresa, mi compañero negro, que entrábamos juntos, dijo: ah, bueno, entonces no hay problema. Y entró. Entonces, ella ahí dice: en ese momento yo me di cuenta de que
de que yo estaba viviendo una discriminación doble, que bueno, era obvia, digo, pero ella no lo había realmente tomado conciencia y a partir de eso logró trabajar, o sea, logró entender que en realidad, por más que uno sea discriminado en algunas cosas, puede discriminar en otras a otros, ¿no? Entonces, con lo que quiero decir con esto es que yo pienso que es una tarea de por vida, o sea, a cada momento tenemos que aprender una cosa distinta y para mí lo más divertido es que no sabemos qué es lo que vamos a tener que aprender. Muchas veces el aprendizaje que tenemos es inesperado, ¿no? Pero bueno, también creo yo, hay que también hacer algo más, yo soy medio anárquica en eso, digo, hay que también hacer algo más formalizado, obviamente, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo quería aportar como miembro de los movimientos de renovación pedagógica de España, que fuimos capaces de construir un modelo de formación que se ha mantenido durante todo este tiempo, y es la formación entre iguales. Desde el primer momento nos pareció que era la formación que daba respuesta a nuestras propias demandas. En ese sentido, el protagonismo en su propia formación y autoformación lo tenía el propio profesorado, y lo tuvo también desde el ámbito institucional cuando se crean los centros de profesores en España en el año 84, y en los primeros 6 años fue la creación de un espacio donde el protagonismo de nuestra propia formación la teníamos el profesorado. Y ahí, a partir del análisis de necesidades, los propios protagonistas decían en qué ámbitos, en qué aspectos se querían formar y en qué ámbitos necesitaban asesores, entendiendo asesor no como el que va a posicionarse en un lugar superior como experto, sino el que asesor es sentarse al lado de él. Y desde esa perspectiva lográbamos que los expertos, entre comillas, universitarios, estuvieran con nosotros también en un plano de igualdad, donde se sentían protagonistas como nosotros en el ámbito y en el campo concreto de la formación. ¿Qué ha pasado con la formación del profesorado en los últimos años? Sobre todo a partir de los años 90 en España, y es que se ha perdido la confianza en el profesorado. Nosotros hemos renunciado a ser protagonistas de nuestra propia formación y hemos buscado en los expertos recetas que dieran soluciones a nuestra práctica docente, y hemos renunciado a pensar y hemos renunciado a cooperar entre nosotros, de tal manera que cuando el último gobierno que entra en la Comunidad de Madrid, un gobierno no absolutamente, y en España, neoconservador y tradicional y neoliberal, la primera propuesta que hacen cuando se reúnen con los directores de los antiguos centros de profesores y de las instituciones de formación permanente del profesorado es decir que su contramodelo es lo que plantean los movimientos de renovación pedagógica, y que hay que volver y devolver la formación permanente del profesorado a la universidad, porque son esos expertos los que saben lo que el pobrecito profesorado necesita para poder desarrollarse profesionalmente. Decir, en otro aspecto que se ha planteado aquí, que en la formación permanente del profesorado es fundamental salir de la escuela y aprender de la escuela de la vida, que es la auténtica escuela donde aprendemos que los procesos vitales, que los procesos de la vida se encuentran también en nosotros y en ese ámbito necesario
de formación. Educar para la vida implica aprender en la escuela de la vida junto a nuestros compañeros. Nada. Agora o Segovia. Depois a Rosângela e depois o Marcelo do Instituto Santa. Buenas. Fica para depois. Buenas tardes. ¿Se me oye? Sí. ¿No? Yo solo dos preguntas y me las contestáis quien considere. En un panorama de falta de oportunidades para el trabajo, en un momento de desempleo grande y en sociedades donde eso está ocurriendo, la educación formal se está convirtiendo en un método de selección. Los empresarios, sobre todo, y el poder, está utilizando la formación como una carga para el trabajador que quiere aspirar a los escasos empleos que existen. En ese marco, el proceso formativo solo tiene un objetivo, que es poseer un certificado. Muchos trabajadores y trabajadoras, profesores y profesoras y estudiantes que aspiran a hacerlo, su único objetivo en la formación es salir con un título, con un certificado, para poder luego competir con sus compañeras o compañeros en un puesto de trabajo. ¿Cómo se encaja esto en el modelo formativo que estáis comentando? Porque la realidad es que los trabajadores o aspirantes a hacerlo necesitan ese cúmulo de títulos en ese mundo. Y segundo, ¿cómo se puede romper esa dinámica? Si se puede romper. Y luego, ¿qué valor le dais a la formación online o a distancia, sobre todo después de haber oído al profesor cuando hablaba de la construcción de la mente y su relación de competencia y comprensión? Si todo este gran negocio de la formación online, que carga también en los hombros de los trabajadores y trabajadoras en esa carrera formativa en la que nos mete el mercado, realmente es formación para la comprensión o simplemente busca instrucción o el título nada más. Podia chegar com o microfone. Obrigado, senhor. Eu acho que essa distinção que eu tentei fazer entre competência e compreensão tem que ver com a distinção entre competência real e competência legal. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar na década de 70 como consultor para o Ministério da Educação no Brasil, na área de aprovar ou não pedidos de bolsas e pedidos de auxílio de pesquisa. A direção da instituição foi extremamente clara, e isso foi em pleno governo militar, inclusive. O que interessa para a comunidade científica, acadêmica, não é competência legal. Se a pessoa tiver diplomas e certificados, essa coisa, o que interessa é se há evidência dentro do pedido para competência real. Quer dizer, como eu falei hoje, o julgamento que é a melhor possibilidade de prever o sucesso de aprendizagem é o que a pessoa já sabe, mais ou menos, sobre aquele assunto. Então, isso não é uma coisa meramente retórica, é absolutamente pragmática, e todos os consultores do Ministério da Educação naquela época foram os mais libertários possíveis, dizendo, porque na contracapa de cada pedido tinha que ter a aprovação do gabinete militar da reitoria da instituição. Naquela época tinha o gabinete civil da reitoria e gabinete militar. Ótima época, né? E se não tivesse essa aprovação, e nossas instruções que todo mundo seguiu era absolutamente ignorar isto, porque a gente sabia que tinha perseguições
nas universidades contra pessoas que contestaram o sistema. Infelizmente, como eu sempre vi, a comunidade acadêmica, a não ser que em momentos de briga ideológica, a comunidade acadêmica normalmente se protege contra perseguições. Muito bem, então, essa questão não é retórica. A gente vê isso nas escolas, de concentração no produto, mão na massa, o cartaz, o vídeo e debates. Eu não sei quantas vezes eu mesmo participei como ouvinte de palestras de educadores que falaram 30 minutos, depois formaram pequenos grupos para discutir os tópicos, depois regruparam. Eu sempre considerei isso uma certa perda de tempo. Embora tenha sido falado aqui que podemos aprender dos nossos alunos. Eu questiono isso. A não ser que em nível de pós-graduação, quando os alunos são mais experientes, reflexivos, etc. Mas um certo conservadorismo com relação à verdade e à ilusão da verdade é absolutamente importante. Não sei se eu respondi adequadamente a sua pergunta. Bueno, yo me pongo muy nervioso cuando estoy sentado aquí arriba, pero vamos a ver. Yo siempre he aprendido de mis alumnas y de mis alumnos, aunque fueran de educación infantil. Aunque fueran de educación infantil, siempre aprendí. Aprendí a cómo trabajar con ellas, aprendí a escuchar, siempre. Pero a la pregunta que decías, yo creo que es un debate importante aquí y en todas partes del mundo, el tema de la certificación. A mí siempre me ha sorprendido el por qué hay tantos... No me ha sorprendido, a mí me sorprendió por qué había tantos estudios de posgrado en Brasil y tantos doctorados del profesorado en Brasil, y en mi país no existía tanto dentro de los docentes. Para nosotros fue una lucha, y es una lucha, y creo que debe ser una lucha, el que se reconozca el derecho y el deber del profesorado a su formación permanente. No entendemos que un profesorado sea mejor profesor o profesora por el hecho que consigue un certificado de doctor o de doctora. Entre otras cosas, cuando en muchos países quien me va a dar el certificado de doctor o de doctora son personas que nunca han pisado un aula que no sea la de la universidad. Eso suele pasar en la universidad. Los que nos van a dar el título de doctor y doctora nunca han pisado un aula que no sea la de ellos. Acabaron la universidad y siguieron en la universidad. Se autoformaron. Entonces, el derecho a formarme, el deber que yo tengo de formarme, el exigirme esa formación a mí, pero que la puedo hacer en trabajo cooperativo, intercambiando experiencias, reflexionando con la práctica, debería de equipararse a ese otro tipo de formación. Con respecto a los certificados, es el mismo problema. Oficialmente lo que es el Foro Mundial de Educación no da certificados en ningún foro. El comité local ha decidido hacerlo, muy bien. Pero porque nosotros consideramos que quien va a un Foro Mundial de Educación es porque quiere venir a discutir. No es que viene a llevarse un certificado para que tenga. Yo entiendo el tema. Mientras haya un piso salarial que depende del certificado, entiendo su problema. Pero quiero que reflexionen sobre el tema del derecho y el deber que tenemos y buscar las fórmulas de negociación para que no exista esa competencia por títulos. En España también hubo una desgracia y es que también se empezó a certificar un plus económico por tener papelitos que llevar. Pero es preciso que reflexionemos para exigir nuestro derecho y las condiciones que facilitan que ese derecho y ese deber lo podemos hacer en el mismo condiciones. Por eso es un debate muy profundo y muy difícil de resolver en cuanto la certificación está vinculado a mi estabilidad económica y familiar, ¿no? Pero eso es lo que querría. Pero yo repito, es muy importante, en eso soy freiriano, igual que en otras cosas soy freinetiano, ¿no? Siempre aprendemos. Eu queria concordar com
com o Albert. Primeiro que eu trabalhei aqui no Brasil em todos os níveis e modalidades de ensino. Em todas as redes. Fui professor da rede privada, da rede estadual, municipal, federal. E também sempre aprendi com meus alunos. Sempre. Até porque a área onde eu atuo mais profissionalmente é na divulgação e popularização científica. Então, vendo a socialização da ciência como instrumento de socialização de ideias. Agora, o Marx ele dizia que o sujeito livre, crítico e consciente, sujeito das transformações, é aquele trabalhador que tem plena consciência do seu papel enquanto trabalhador. Ele sabe qual é o impacto social do seu trabalho, desde a extração da matéria-prima, as suas relações de trabalho e o produto final. O trabalhador da educação também deve ser assim. E se a gente não tem essa consciência, fica muito difícil você fazer a escola que a gente acha que deve ser feita. Ou seja, qual é o trabalhador, que consciência essa que precisa ser construída no trabalhador, até para que ele possa vir ideologicamente buscar uma autoformação.